Imaginen un tiempo, hace muchísimos siglos, en la majestuosa tierra de Egipto. Una civilización que se alzaba con pirámides hacia el cielo y un río Nilo que prometía vida y abundancia. Pero detrás de todo ese esplendor había una sombra de crueldad. El pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, había crecido tanto en número que los egipcios los veían como una amenaza. Lo que empezó como una bienvenida se transformó en una esclavitud desgarradora, día tras día, bajo el látigo de capataces despiadados. Los israelitas eran forzados a construir las grandiosas ciudades y los imponentes monumentos de un faraón que no conocía la piedad. Sus gritos de angustia y sus lágrimas empapaban la tierra. Y esos lamentos, como un eco poderoso, llegaron a los oídos de Dios, quien nunca olvida sus promesas. En medio de esta opresión nació un niño, su nombre, Moisés. Su llegada al mundo estuvo marcada por el peligro, pues el faraón había dictado una ley terrible. Todo bebé varón hebreo debía ser arrojado al Nilo. Para salvarlo, su valiente madre lo puso en una pequeña cesta de juncos y lo confió a las corrientes del río. Y la providencia obró un milagro, la propia hija de Faraón lo encontró, compadecida. Lo adoptó y lo crió en el lujo y la sabiduría de la corte egipcia. Moisés creció como un príncipe, aprendiendo los secretos, la política y la guerra egipcias, pero su corazón, a pesar de la distancia, latía al ritmo de su pueblo. Un día, mientras Moisés ya era un hombre fuerte, presenció una escena que cambió su vida para siempre. Un capataz egipcio maltrataba salvajemente a un esclavo hebreo. La furia y el dolor de su gente estallaron en él. Sin pensarlo, Moisés intervino matando al egipcio. Sabiendo que su vida estaba en peligro, huyó de la corte, dejando atrás su vida de príncipe. Se refugió en el desierto de Madián, un lugar de soledad y reflexión. Allí, durante 40 largos años, se convirtió en pastor de ovejas, un hombre apartado del bullicio de la civilización, pensando que su destino ya estaba sellado. Pero el desierto, con su inmensidad y su silencio, no era un lugar para escapar del destino. Un día, mientras pastoreaba cerca del imponente monte Oreb, una visión lo dejó petrificado, una salsa ardía, pero, asombrosamente, no se consumía. Una voz poderosa y santa, la voz de Dios mismo, lo llamó desde la llama. Dios se le reveló, pronunciando su nombre, yo soy el que soy, y luego le confió una misión que parecía imposible para un simple pastor tartamudo: regresar a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés, temblando, lleno de dudas y miedos, argumentó su incapacidad. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? ¿Y qué dirán si les digo que Dios me envió? Dios le prometió su presencia constante y le dio señales milagrosas para demostrar su poder. Su bastón se convertiría en una serpiente y su mano, de repente, se volvería leprosa y luego sana de nuevo, y para ayudarlo con su tartamudez, le asignó a su hermano Aarón como su portavoz. Con el corazón dividido entre el pavor y una fe naciente, Moisés y Aarón emprendieron el camino de regreso a Egipto. Se presentaron ante el faraón, un monarca que se creía a sí mismo un dios viviente, y le entregaron el mensaje ineludible de Dios: deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. El faraón, arrogantemente, soltó una carcajada burlona. ¿Quién es Dios para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Dios, ni tampoco dejaré ir a Israel. Lejos de acceder, el faraón, enfurecido, aumentó la carga de trabajo de los israelitas, exigiéndoles producir la misma cantidad de ladrillos sin darles la paja necesaria. La desesperación de los esclavos se disparó y en su dolor culparon a Moisés, pero Dios, con paciencia y poder, tranquilizó a Moisés, prometiendo mostrar su inmenso poder. Y así comenzó el duelo más grande de la historia, un enfrentamiento épico entre el Dios verdadero, el creador del universo, y los dioses falsos de Egipto, manifestado a través de 10 plagas asombrosas. Primera plaga: la sangre. El primer golpe fue un shock devastador. Por orden de Moisés, Aarón extendió su bastón sobre las vitales aguas del Nilo, el río sagrado que era la fuente de vida y una deidad adorada por los egipcios. Al instante, el Nilo se tiñó de un rojo púrpura, convirtiéndose en sangre. Los peces murieron en masa, el agua se volvió inmunda, imbebible, y un hedor insoportable se extendió por todo el país. Los magos de Faraón, usando sus artes oscuras, lograron imitar este prodigio a pequeña escala, pero su éxito solo empeoró la miseria del pueblo egipcio. Faraón, con su orgullo herido, se negó a ceder.
su corazón ya comenzaba a endurecerse. Segunda plaga, las ranas. 7 días después de la plaga de sangre, Dios dio la siguiente orden. Moisés dijo a Aarón que extendiera su mano sobre las aguas y de repente, millones de ranas salieron de los ríos, estanques y pantanos. Las ranas invadieron cada rincón de Egipto, se metían en las casas, saltaban en los dormitorios, sobre las camas, en los hornos, en las vasijas de amasar. Egipto estaba literalmente cubierto de ranas saltarinas y croantes. Los magos intentaron replicar esta plaga, pero solo consiguieron traer más ranas, empeorando el problema. Faraón, abrumado por el asco y el caos, suplicó a Moisés que orara para que las ranas se fueran, prometiendo liberar a Israel. Pero tan pronto como Moisés oró, y las ranas murieron en montones apestosos, Faraón, con una terquedad asombrosa, volvió a endurecer su corazón. Tercera plaga, los piojos. De esta vez, sin previo aviso, Dios instruyó a Moisés que ordenara a Aarón que golpeara el polvo de la tierra con su bastón, y de inmediato, cada partícula de polvo en Egipto se transformó en piojos. Estos diminutos y exasperantes insectos infestaron a hombres y animales por igual, causando una picazón insoportable. Los magos egipcios, con su rostro cubierto de piojos, intentaron replicar este prodigio con todas sus fuerzas, pero no pudieron. Con asombro y derrota, admitieron a Faraón: el dedo de Dios se manifiesta en esto. Esta plaga no pudo ser imitada, una clara señal de que el poder de Dios era superior a sus dioses, pero Faraón, cegado por su orgullo, no escuchó la advertencia. Cuarta plaga, las moscas. La siguiente plaga fue una invasión de moscas, no simples moscas, sino enormes enjambres de tábanos que pululaban por las casas de Faraón y de sus siervos, y por toda la tierra de Egipto. El zumbido era ensordecedor y la suciedad inmensa, pero esta plaga trajo una distinción crucial y asombrosa: la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, fue milagrosamente exenta de las moscas. Faraón, viendo la clara diferencia, cedió un poco, permitiendo que los israelitas hicieran sacrificios dentro de Egipto. Pero Moisés, firme, insistió en que debían ir al desierto, pues sus sacrificios serían una abominación para los egipcios. Faraón prometió dejarles ir, pero una vez más, después de que Moisés oró y las moscas se fueron, Faraón se retractó de su palabra. Luego sucedió la quinta plaga, la peste del ganado. La ira de Dios se intensificó. Esta vez, una terrible peste atacó el ganado egipcio. Caballos, asnos, camellos, bueyes y ovejas murieron en grandes cantidades. Un golpe económico devastador para Egipto, pero una vez más el ganado de los israelitas no sufrió ni una sola baja. Faraón envió espías para verificar esto y al confirmar la protección divina de Israel, su corazón asombrosamente permaneció obstinado. Sexta plaga, las úlceras y sarpullido. Dios ordenó a Moisés y a Aarón que tomaran puñados de ceniza de un horno y la esparcieran hacia el cielo. Al instante, úlceras y sarpullidos con ampollas dolorosas brotaron sobre los egipcios y sobre todo su ganado. El dolor era inmenso. Ni siquiera los magos de Faraón pudieron presentarse ante Moisés debido a sus propias llagas, humillados y enfermos. En este punto, la dureza del corazón de Faraón era tan grande que la Biblia misma dice que Dios endureció el corazón de Faraón para que su poder fuera aún más gloriosamente manifestado, mostrando al mundo quién era el verdadero Dios. Séptima plaga, el granizo. Esta plaga fue la más destructiva hasta el momento. Moisés extendió su bastón hacia el cielo y una tormenta de granizo como nunca antes vista en Egipto comenzó a caer, mezclada con fuego que corría por el suelo. El granizo destrozó cosechas, arrancó árboles y mató a todo hombre y animal que se encontraba a la intemperie. La devastación era total. Pero, de nuevo, solo la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, fue salvada del granizo. Faraón, aterrorizado por la fuerza de la naturaleza, finalmente clamó: he pecado esta vez, Dios es justo, y yo y mi pueblo impíos. Rogad a Dios para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Moisés oró y la tormenta cesó, pero en cuanto vio que el peligro había pasado, Faraón
Con una increíble falta de arrepentimiento, volvió a endurecer su corazón y sucedió la octava plaga, las langostas. Dios le dijo a Moisés que fuera de nuevo a Faraón y le advirtiera de una plaga de langostas que devorarían todo lo que el granizo había dejado. Los propios siervos de Faraón, viendo la ruina de Egipto, le rogaron que dejara ir a los israelitas, diciendo: ¿Hasta cuándo nos ha de ser lazo este hombre? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Dios su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está destruido? Faraón intentó negociar, permitiendo solo a los hombres ir, pero Moisés, firme en la orden de Dios, se negó. Debían ir todos, con sus familias y todo su ganado. Entonces Moisés extendió su vara, y un viento del este trajo enjambres inmensos de langostas que cubrieron la faz de la tierra, dejando todo oscuro y devorando cada hoja. Cada tallo verde que quedaba. El paisaje se volvió desolador. Faraón suplicó el perdón y Moisés oró, y un fuerte viento del oeste se llevó a las langostas al Mar Rojo, pero predeciblemente Faraón se endureció de nuevo y llegó la novena plaga, la oscuridad. La novena plaga sumió a Egipto en una oscuridad total y tenebrosa. Por 3 días, una densa tiniebla cubrió toda la tierra de Egipto, tan espesa que las personas no podían verse entre sí y levantarse de sus lugares. Era una oscuridad que se podía sentir, una ausencia total de luz. Sin embargo, en todas las casas de los hijos de Israel había luz. Esta plaga era un ataque directo a Ra, el dios sol egipcio. Faraón, en su desesperación, llamó a Moisés y le dijo: «Id, servid a Dios, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas». Pero Moisés se negó, insistiendo en que ni un solo animal se quedaría atrás, pues los necesitarían para los sacrificios a Dios. Faraón, cegado por la ira y el orgullo, le dijo a Moisés: «Apártate de mí, guárdate de no ver más mi rostro, porque el día que vieres mi rostro, morirás». Moisés, con serenidad, respondió: «Bien has dicho, no veré más tu rostro». Última plaga. La muerte de los primogénitos. Esta fue la plaga definitiva, el golpe que finalmente doblegaría a Faraón y a todo Egipto. Dios había advertido a Moisés que vendría una plaga final, una que los obligaría a liberar a Israel. Dios dio instrucciones detalladas a los israelitas para la celebración de la Pascua. Debían sacrificar un cordero sin defecto, rociar su sangre en los dinteles y postes de sus puertas, y comer su carne asada con pan sin levadura y hierbas amargas, listos para partir. Esa noche el ángel de la muerte pasaría por toda la tierra de Egipto, donde viera la sangre en los dinteles de las puertas. Pasaría de largo y no tocaría al primogénito, pero en cada casa donde no hubiera sangre, el primogénito, tanto de hombre como de animal, moriría. A la medianoche, un grito desgarrador de agonía y desesperación se extendió por todo Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en el trono, hasta el primogénito del cautivo en la cárcel, y hasta el primogénito de todo el ganado. Todos murieron. No había una sola casa egipcia donde no hubiera un muerto. La magnitud de la tragedia era incomprensible. El terror se apoderó de Faraón y de todos sus siervos. Se levantaron en la noche, y un gran clamor de dolor y luto se levantó en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera un muerto. Faraón, roto, humillado y finalmente doblegado, llamó a Moisés y a Aarón de noche y les suplicó: «Salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, y servid a Dios, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, y idos, y bendecidme también a mí». Los egipcios, aterrorizados y deseosos de que los israelitas se fueran antes de que más tragedias les sucedieran, los instaron a salir rápidamente. Les dieron joyas de oro y plata y valiosas vestiduras, cumpliendo así la promesa de Dios de que su pueblo saldría de la esclavitud con grandes riquezas. La libertad amanece, un nuevo comienzo, y así, después de más de 400 años de esclavitud, los hijos de Israel, 600,000 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños, salieron de Egipto. No salieron como esclavos derrotados, sino como un ejército liberado por el poder omnipotente de Dios. La historia de Moisés y las plagas es más que un simple relato, es una narración épica de fe, resistencia y la liberación divina. Es una historia que nos enseña sobre la soberanía innegable de Dios, su justicia implacable y su amor inquebrantable por su pueblo. Nos muestra que no hay fuerza en la tierra, por muy poderosa que se crea, que pueda oponerse a la voluntad del Todopoderoso.
Para todos nosotros, esta historia resuena con la poderosa promesa de que, incluso en las circunstancias más oscuras y desesperadas, la luz de la libertad y la justicia prevalecerá si ponemos nuestra confianza en nuestro Dios que escucha el clamor de los oprimidos. Es un recordatorio poderoso de que Dios está siempre presente, luchando por aquellos que son suyos, abriendo caminos donde no los hay. Oremos. Dios de poder y amor, te damos gracias por la historia de Moisés y las plagas. Un recordatorio impactante de tu supremo poder y justicia. Gracias por escuchar siempre a los oprimidos y por tu mano que liberó a Israel. Que esta historia nos motive a confiar en ti y a saber que tu mano siempre está extendida para salvarnos. Amén. Si les ha gustado esta historia bíblica, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más contenido como este. Compartan este video con sus amigos y familia, dejen sus comentarios abajo contándome qué les pareció la historia y qué lección personal obtuvieron de ella. Nos vemos en el próximo video, de corazón. Que Dios y la Virgen María los protejan.